La felicidad no es cosa de otro mundo. Ese es el nombre del nuevo libro del sociólogo Eugenio Tironi, con el que pretende acuñar en Chile el concepto de felicidad interna bruta para profundizar en este tema. Y otros conversamos precisamente con el autor del libro, Eugenio Tironi. Muchas gracias por estar en CNN Prime. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicidad interna bruta, un FIB. ¿Usted cree que un indicador que también, por ejemplo, hay otros indicadores de felicidad, es algo que tenemos que empezar a hacer en Chile? Y felicidad no es otra cosa, eso, una cosa de este mundo. ¿Tiene un trasfondo político también ese mensaje, no? A ver, esta es una cosa que, una tendencia que viene desarrollándose en el mundo desde hace ya algunos 20 años, y es que la medición del bienestar a partir de solamente de la dimensión económica es una medición sesgada, mediocre, insuficiente, porque el bienestar subjetivo, digamos, la felicidad de las personas no depende exclusivamente de la prosperidad económica. Entonces, desde hace algunos años, todos los países desarrollados, incluyendo China, incluso países emergentes, la OECD, han venido construyendo un set de indicadores que permita medir otras dimensiones que hacen a la felicidad, que tienen que ver con las relaciones humanas, con poder divertirse, con relaciones más igualitarias, con no ser objeto de discriminación. Y claro, y esas cosas son cosas de este mundo. Son cosas, digamos, que los estados, los gobiernos, los políticos, las empresas, las personas podemos gestionar. O sea, nosotros podemos obtener una vida más placentera, ¿ah? Y no es algo, no tenemos que esperar la muerte para eso, por un lado, ni tenemos que esperar cuestiones demasiado estrambóticas, demasiado heroicas. Son pequeñas, muchas pequeñas cosas todos los días que permitirían que nuestra sociedad y nosotros como personas dispongamos de una vida mejor. Esos factores que usted mencionaba se puede, a su juicio, ir midiendo y así ir también viendo si es que estamos subiendo o no en esta felicidad interna bruta que usted postula. Claro, exactamente. Yo creo que aquí, como dicen siempre los economistas, lo que se mide se gestiona y lo que no se mide no se gestiona. En ese sentido es muy importante tener mediciones. Existe como un cierto set de preguntas que se usa hoy día en todo el mundo para ir evaluando el nivel de felicidad que las personas declaran. Cada uno tiene sus propios motivos para declararse feliz. Eso es imposible indagar en el alma humana. Y la propia evaluación es subjetiva. Obviamente, como es subjetivo también cuando uno le pregunta, ¿usted está empleado o no está empleado? Una mujer que trabaja, no sé, 12 horas en su hogar, cuidando a los niños y cuidando a los abuelos, dice que no trabaja, ¿ah? Y queda registrada como alguien que está fuera del mercado de trabajo. Es siempre esto es medio subjetivo, efectivamente, pero uno no debe tener ningún prejuicio contra los subjetivos. Si finalmente en función de cuestiones subjetivas uno toma todas las decisiones en la vida, la mayoría al menos. Entonces, claro, es muy importante que los gobiernos comiencen a medir esto, como lo está haciendo el propio gobierno de Chile a través de la CACEN, ¿ah? Y lo están haciendo Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, y que midamos la eficacia de las políticas públicas no solo en función del crecimiento económico, sino que la midamos en términos de cuánta felicidad promueven en los habitantes de un país. ¿Y usted cree, Eugenio, que el gobierno de Michelle Bachelet, con sus distintas reformas a lo que apuntan, y también no hemos visto los resultados todavía, porque muchas de ellas, si bien algunas se han aprobado con la reforma tributaria, todavía está en pleno implementación? Hay algunas que se están discutiendo todavía en educación superior, por ejemplo, todavía falta que se empiece a discutir, sobre todo el tema de la calidad. La reforma laboral está ahí en el Tribunal Constitucional. Pero en estos primeros 2 años, ¿usted cree que el gobierno de Michelle Bachelet ha hecho más feliz a los chilenos? A ver, primero que nada, la felicidad siempre es una suerte de victoria sobre el dolor. O sea, uno accede a la felicidad si no pasa por un cierto estrés, si no pasa en cierto modo por un precipicio, si no pasa por un riesgo. O sea, quien evita todo riesgo no alcanza nunca la felicidad, que por lo más es siempre algo inconstante, es un momento, es muy fugaz, ¿eh? Ahora, desde ese punto de vista no vamos a decir que todo este gobierno haya sido una calma chicha, digamos, taza de leche no ha sido para nada. Una taza de leche, ¿eh? Ahora, eso no es algo que sea contradictorio con la felicidad, ¿eh? Si a veces momentos así
súper traumáticos, producen mucha felicidad a las personas, como incluso las guerras. Pero yo creo que este gobierno lo que se propuso fue atacar algunas variables que son que producen mucha miseria en la persona. O sea, por ejemplo, el sentimiento de injusticia, el sentimiento de inequidad, el sentimiento de exclusión, el sentimiento de que algunos obtienen más con su esfuerzo que otros, el sentimiento de marginación, el sentimiento de no ser tomado en cuenta, y la estabilidad laboral, por ejemplo. Lo que pasa en el trabajo es muy importante, y por tanto reformas como la laboral son muy relevantes para la felicidad de las personas. Lo que produce mucho estrés y, como decía antes, mucha miseria es el exceso de competencia, el exceso de inestabilidad, el vivir siempre con sentimiento de que uno se va a caer en el vacío. Teniendo obviamente la consideración que uno se imagina que todo presidente decía en el fondo que a través de distintas reformas, a través de un plan de gobierno, los chilenos sean más felices porque tienen mejores accesos a servicios, etcétera, que era lo que conversábamos. Ahora, ¿usted cree, por ejemplo, que Michelle Bachelet está feliz con su gobierno, con su segundo periodo en la moneda en estos primeros 2 años, obviamente incluyendo todo lo que ha pasado, caso Cabal, etcétera? Yo creo que en el fondo sí, bueno, hay un filósofo, se llama Alain Badiou, que dice que la felicidad se produce cuando uno corre los límites, cuando uno siente que fue sujeto de la historia, cuando uno es capaz de alcanzar algo que parecía imposible, es cuando uno digamos, tiene la sensación de ser infinito. Y yo creo que Michelle Bachelet, en cierto modo, se planteó algo de ese tipo, o sea, de correr la frontera. Ya ha corrido frontera. Eso ha sido desgarrador, ha sido en algunos casos bastante traumático, ha producido otras consecuencias, como por ejemplo, ha contribuido al menos ha contribuido a que el crecimiento económico, digamos, sea mediocre o se estanque, pero desde el punto de vista, digamos, de correr los límites, digamos, de probar, digamos, construir un mundo nuevo y producir cambios, lo ha logrado. Y eso yo creo que a ella la debe dejar feliz al final del día. Y no sería extraño que el balance final de todo esto sea tener a los chilenos de a pie más felices, no a las élites, que distingamos. Y eso nos incluye a todos nosotros, que nos sentimos más perseguidos, como que no entendemos las cosas por qué ocurren, nos sentimos más fiscalizados, nos sentimos con que nuestra palabra ya no es temida, nos sentimos más escrutados, nos sentimos que las instituciones ahora no funcionan para los demás, sino que también para nosotros, y nos ponen límite. Entonces, no, para la élite esto es un periodo bastante negativo, pero para la gente de a pie, a lo mejor, al final, cuando hagamos la cuenta final, ha sido un tiempo de bastante felicidad. Ahora, en época de tanta desconfianza en el sector político, en los empresarios, por distintos casos, ¿cómo se puede hacer para que nuevamente el chileno se sienta feliz con las personas que toman decisiones por ellos? ¿Basta simplemente con que sean honestos y no haya financiamiento irregular? ¿O da lo mismo eso y lo importante es que sean grandes intelectuales, que hagan buenos trabajos, pero que se le puedan perdonar algunas cosas? ¿Qué es lo que el chileno quiere ver, a su juicio como sociólogo, en las autoridades, en quienes toman las decisiones, ya sea en la empresa, ya sea en el gobierno, ya sea también en el Congreso, para que puedan estar felices con las personas que los representan? Claro, como hoy día dice Carlos Peña en una columna del Mercurio, el gran temor que había era la capacidad de las élites de ver y de controlar lo que hacían los ciudadanos. Hoy día está pasando exactamente lo opuesto, que los ciudadanos, como por ejemplo a través de los Panama Papers, o los Wikileaks o qué sé yo, tienen la capacidad de ver al desnudo cómo se mueven y qué hacen las élites. Ahora, si se va a restablecer la confianza que en el pasado se depositaba en ellas, no se va a restablecer nunca, porque esto es como el hijo que ha visto que sus padres son humanos, que fueron infieles unos con el otro, que no respetaron su palabra, y eso finalmente uno tiene que adaptarse a eso y no deja de quererlo, pero ya no tiene hacia ello la admiración que tuvo cuando era niño, una admiración y una fidelidad simplemente así total, irracional.
pasa a ser mucho más reflexiva. Yo creo que ese es el tipo de relación que la ciudadanía chilena, una ciudadanía más educada, más reflexiva, más crítica, más informada, va a tener de aquí en adelante hacia su clase dirigente. Más desconfianza, efectivamente más desconfianza, más exigencia que cumplan las reglas, a que se sometan al escrutinio público. Eugenio, siguiendo con la energía de la felicidad, usted en una entrevista señaló esta semana que el gobierno, para poder optar quizás a que la nueva mayoría siga estando en la moneda en un próximo periodo, tenía que esta obra gruesa que ya ha hecho en los primeros 2 años era una obra fina, ahí materializando, concretando, no seguir reforma, porque al final se abarca mucho y se aprieta poco. ¿Usted cree que el gobierno de Michelle Bachelet va a tener un final feliz y va a poder precisamente prolongar la nueva mayoría en otro gobierno? ¿Usted cree que va a ser así? Eso va a depender mucho efectivamente de lo que haga estos próximos 2 años, porque como dicen los psicólogos que se dedican a esto, no hay nada que haga más feliz que unos zapatos confortables. O sea, no hay nada que haga más feliz que un guiño de un hijo. ¿Ah? No hay nada más feliz. Son las pequeñas cosas de todos los días los que producen felicidad. Las obras gruesas no producen felicidad, para decirlo así. ¿Ah? Pueden ser la condición, pero por sí solas no producen nada. Entonces, eso porque la gente necesita, por ejemplo, ver resultados concretos de esas grandes promesas de cambio. Claro. Ver resultados concretos y ver a autoridades que están preocupadas de los detalles más que de las grandes reformas, que están mirando las necesidades de las personas, no lo que dicen los expertos en políticas públicas, que están mirando a los chilenos, no al organismo de Naciones Unidas. O a la OCDE, pasando exámenes, digamos, para ser considerado un país, no sé, experto, desarrollado. Entonces, yo creo que si el gobierno se vuelca a esas pequeñas cosas que es lo que vuelven miserable o feliz la vida de la gente, y muchas de las cuales no requieren ni proyectos de ley, no requieren grandes debates en el Parlamento, sino que son simplemente cuestiones de gestión, sí, yo creo que el gobierno podría terminar contribuyendo de forma importante a la felicidad de las personas. Este proceso constituyente también que se va a empezar a llevar a cabo es algo que también apunta a que los chilenos sean más felices con la Carta Magna que regla su vida. Muy importante, porque todos los estudios indican que hay 2 cuestiones que son muy importantes para la felicidad de los pueblos, digamos, que son el disponer de creencias, porque pueden ser ideología o pueden ser religiones, muchas veces son religiones, y disponer de del sentimiento de pertenecer a una nación, de algo que los antecede y algo que los proyecta. Y para sentirse parte de una nación uno necesita disponer de una constitución, o sea, de reglas de juego que todos compartamos, que todos sintamos que fueron producto de una reflexión en la cual o nosotros o nuestros antepasados participaron. ¿Y usted cree que actualmente a la mayoría de los chilenos una constitución redactada principalmente en la dictadura de Augusto Pinochet es algo que lo hace infelices? No lo hace por sí sola infelices, por sí mismo no lo hace infelices, pero si usted, cualquier experto en felicidad, que yo no soy, debo decirlo, pero cualquier experto en felicidad diría, si esto contribuye, en la medida que esto contribuye a robustecer los nexos de la persona, de los chilenos con la nación, eso contribuye a la felicidad. El caso es que las sociedades en las cuales ese sentimiento nacional se ha destruido, se ha fragmentado, por ejemplo el caso de la antigua Unión Soviética, significó que la felicidad cayó a pique. Entonces, sí, yo creo que el proceso constituyente, además que se está desarrollando con tanta delicadeza, como con tanta sutileza, puede ser un bálsamo importante, o más bien una vitamina para la felicidad de los chilenos. Eugenio Tironi, muchas gracias por estar en CNN Prime con este interesante análisis político, felicidad, con lo que dijimos ver la actualidad de nuestro país. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Nicolás.